Hola mis niños de sexto, ¿cómo les va? Espero que bien. Vamos a la clase favorita de la Sofi, a geografía. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, el tema de hoy es muy grande, abarca varias cosas, entonces lo vamos a dividir en varios días, ¿ok? El tema es prevención de desastres en el mundo. Yo creo que todos hemos escuchado de algún desastre en el mundo. A ver, díganme alguno que hayan escuchado. A ver, Yamilet. Un temblor, muy bien. ¿Algún otro desastre, Paloma? Una inundación, suele suceder, ¿verdad? Otra, Sofi. Una explosión, muy bien. No creo que les haya tocado, hace muchos años hubo una explosión aquí por el centro. Fue terrible. Se perdieron muchas vidas, pero como de costumbre, como mexicanos buenos que somos, nos unimos a la causa y estuvimos ayudando varias personas. Lo recuerdo bien. Uy, fue casi ayer, no creo que fue hace mucho tiempo. Bueno, vamos a entrar al tema. Prevención de desastres en el mundo. Los desastres son fenómenos que afectan directamente al ser humano de manera negativa, tanto en su vida como en sus pertenencias. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que son fenómenos que afectan tu persona, ¿sí? Afectan tanto tu economía, tu bienestar, tus pertenencias. Tristemente te afectan en todo. Por ejemplo, un temblor, no a todo mundo nos pasa que se nos cae la casa ni por nada por el estilo, pero suele suceder. Y imagínense si un temblor acaba con su casa, pues se les acabó todo. Pobres personas, la verdad, las que han vivido eso, y qué susto y qué miedo y qué horror, ¿verdad? Pero bueno, los desastres pueden ser de origen natural y de origen humano. De origen natural sería un huracán, un terremoto o un temblor o inundaciones, ¿sí? Y de origen humano son las causadas por el hombre, como por ejemplo un incendio, las explosiones, enfermedades y epidemias. Ya ven que en tiempo de calor, sobre todo, suele pasar que en la primavera se hacen incendios. La gente es muy descuidada, tristemente, y prenden sus fogatas y no la apagan. Y así ya, ay, termino de comer mi picnic, muy rico y muy a gusto y muy todo, y dejan la fogata prendida. ¿Qué sucede? Pues así corre y se incendia. Sí, entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando hacemos una fogata y queremos hacer unos deliciosos bombones, pero tengan cuidado, no es tan sencillo nada más ahí llego y la prendo, no hay que apagarla, hay que apagarla bien, ¿ok? Bien, continuamos con nuestro libro. Los desastres se pueden prevenir para evitar en lo imposible los daños producidos por esto, o pueden mitigarse con acciones que disminuyan la intensidad de sus efectos sobre la población y sus bienes. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, cuando va a haber un temblor, obviamente no sabemos, ay, va a temblar, corramos, no. Pero sí, ya ven que a veces aquí en la escuela hacemos simulacros, entonces hay que tomar eso en cuenta para cuando realmente nos agarre el temblor en el salón, acatar lo que vivimos, o sea, acatar las reglas que nos dieron las autoridades y salir. Por eso tanto les digo que no me dejen las mochilas adentro del salón, hay que dejarlas afuera, porque imagínense aquí lleno de mochilas, nos agarra el temblor y, o sea, ¿cómo paso? O sea, no pueden pasar ni ustedes. Entonces, hay que tomar en cuenta todo eso, salir en orden, irnos a nuestro punto donde debemos estar a la hora del temblor, ¿sí? Las inundaciones. Si nosotros seguimos tirando basura a las coladeras, por donde se va el agua, pues se tapan las alcantarillas y por eso a la hora de la lluvia, luego se inundan, ¿no? Igual las fogatas, cuando como el ejemplo que les ponía, vamos a hacer el rico bombón y la carnita y la no sé qué, y la dejan prendida. No, pues, o sea, hay que apagarla, hay que tener cuidado con lo que hacemos, ¿sí? Bien, punto número 1. Anota en el paréntesis las letras de las ideas que completan el enunciado. El enunciado dice, un fenómeno es considerado un desastre para la población cuando de forma masiva, y vienen varios ejemplos aquí. ¿Cuál es el que vamos a poner? ¿Afecta sus pertenencias materiales, Sofi? Sí. Xavier, ¿produce enriquecimiento?
No. Paloma, ¿produce pérdidas humanas? Sí. Yamilet, ¿altera su salud y genera enfermedad? Sí. Dana Soar, ¿rompe con la organización social cotidiana? Sí. Sophie, ¿origina bienestar y salud? No. Muy bien. Punto número 2. Escribe natural o humano según sea el origen de los desastres y únelos con flechas a los efectos que produce. Primero vamos a poner qué tipo de origen es el desastre que nos pone el libro. Si es un desastre de origen animal o si es un desastre de origen humano. ¿Ok? Por ejemplo, un sismo natural. Muy bien. Una explosión humana. Muy bien. Un incendio humano. Tormentas naturales, sequías naturales, guerras, humano, epidemias, humano, y huracanes naturales. Ahora vamos a unir esto con los efectos que puede causar. Por ejemplo, un sismo que puede causar. ¿Qué hace un sismo? Derrumbes, tira casas, viviendas, oficinas, escuelas, etcétera. ¿Qué más pasa cuando un edificio se cae, una casa se cae? Se rompen las cañerías, las tuberías, se va la luz, por consiguiente, ¿verdad? Por ejemplo, en una explosión, cuando hay una explosión, estallan y puede volar hasta la casa, ¿ok? En un incendio, pues en un incendio la combustión, y otra vez volvemos a la contaminación. En una tormenta, cuando llueve aquí en la ciudad, llueve muy fuerte, ¿qué sucede? Lo primero que suele pasar, se inundan las calles y se caen los árboles, ¿sí o no? Sequía. En la sequía, ¿qué sucede? Pues falta de agua en todas partes. En la guerra, ¿qué sucede en la guerra? Cuando hay guerra, estamos más o menos como ahorita, que no puedes salir a la calle, pero peor, ¿verdad? Escasean los alimentos, las medicinas, miles de muertes, por eso les decía que era algo parecido como ahorita, pero no tanto así. Epidemias, esto lo estamos viviendo, contagio masivo, ¿ok? Por eso hay que guardarnos en casa, quédate en casa. Y los huracanes, pues se desbordan los ríos, las presas, etcétera, ¿sí? Se pierden también muchas viviendas. Bien, entonces en su cuaderno van a escribir lo que es un desastre, como viene aquí, lo que es un desastre y los dos tipos de origen de desastres que hay, el origen natural y del origen humano. Esto lo van a escribir en su cuaderno, ¿ok? En un resumen, aparte, es muy poquito y aparte es un tema, la verdad es muy interesante, que todos hemos vivido gran parte de ellos, algunos no en forma masiva como un terremoto, pero sí hemos vivido lo que es un sismo, ¿ok? Las inundaciones, eso sí lo hemos vivido. Muy bien. Entonces, esto vale escribirlo en su cuaderno, le toman una foto a su libro y me lo mandan por WhatsApp, ¿ok? Vamos a hacer después un tríptico de algunos de los desastres producidos, ya sea natural o ya sea por el hombre. Retroalimentación. ¿Qué es un desastre, Sofi? Son fenómenos que afectan directamente al ser humano. Muy bien. De manera negativa con sus pertenencias. Muy bien. ¿Cómo pueden ser estos desastres en el mundo, Yamilet? ¿De origen qué? Natural y de origen humano. ¿Cuáles son los de origen natural, Xavier? Huracanes, terremotos, inundaciones. Dana Soar, ¿cuáles son los de origen humano? Son causados por el hombre. Muy bien. Bueno, si tienen alguna duda, ya saben que con mucho gusto los puedo atender. Me dio mucho gusto verlos y nos vemos en la próxima clase. Gracias.